Regresamos a Poéticamente y hoy tenemos la oportunidad de hablar con uno de los pintores más, para mí, más queridos y más importantes de la puesta en escena cultural salvadoreña, tal y como lo decimos aquí siempre poéticamente. Y hoy vamos a hablar con el pintor Renacho Melgar, quien va a tener una exposición la próxima semana, el jueves 22 de abril, en la Pinacoteca Roque Dalton, a partir de las 4 de la tarde. La entrada es libre, obviamente habrán protocolos de bioseguridad obligatorios y es una muestra abierta que permanecerá hasta el 17 de mayo del 2021. Todo coincide en alguna medida, bueno, que la Pinacoteca va a estar abierta el Día Nacional de la Poesía, que obviamente se celebra en mayo, y también de que vamos a tener la oportunidad de ver una interpretación pictórica de contemporánea. Y eso es importante, así es que nadie mejor para poder hablar de esta exposición de Retaguardia 2.0 que Renacho Melgar. Renacho, bienvenido a los micrófonos de Poéticamente y de Punto 105. Hola, ¿Cómo estás? Extiendo mi más fraternal y caluroso abrazo para quienes nos están escuchando y para vos. Te extiendo un abrazo con olor a café desde Chalatenango. Qué alegría poder compartir contigo esta mañana de sábado, Renacho, y qué alegría también poder volver a conversar. Ya teníamos ratos de que no hablábamos contigo, después de toda esta tu peripecia por Sudamérica, en la que estuviste pintando, haciendo murales, estudiando, haciendo interpretaciones. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que vas a presentar en esta ocasión? Porque tengo entendido que ya hiciste un par de presentaciones un par de meses atrás, cuando las condiciones de la cuarentena lo han permitido, y ahora tenemos esta muestra pictórica acá en la Pinacoteca Roque Dalton de la UIS. Fíjate que, como vos decís, todo siempre inicia con un viaje. Entonces, las grandes epopeyas de la vida siempre inician con el viaje, con salir y ver, consumir, conocer y reconfigurar lo que uno entiende por el ser, ¿verdad? Y después de 4 años casi moviéndonos por Sudamérica, haciendo nuevos amigos, conociendo a grandes poetas, consumiendo nuevos músicos y enamorándonos del cine y de la cerveza, pues sí, tuve la oportunidad de que me invitaran a Europa a hacer un mural en un festival de arte, y eso se transformó en un pequeño tour en Francia, Italia, Austria, que me hizo ir a ver, a consumir, hablemoslo de esa forma, ir a consumir otras formas de hacer arte, ir a ver museos en la mañana y la tarde, y en la noche ir a ver street art por las calles de las ciudades en las que anduve, en la que me llevó a una disyuntiva con respecto a mi obra. Empecé a cuestionar a dónde estaba mi trabajo, a cuestionar si era parte de la palestra de la plástica salvadoreña, qué significaba mi obra, y resumiéndolo me di cuenta que era un cómodo, por no llamarlo mediocre, era un cómodo porque pintaba desde la óptica de mi círculo de conformidad, lo que me permitía, no me estaba exigiendo. Entonces regresé con la idea con el juramento, me juré frente a un cuadro de Rembrandt, exigirme y que mi obra fuera más política, filosófica y económica, y que hablara de la realidad que nos acontece. Los artistas, todo aquel hombre o mujer que se considere artista, tiene la obligación de hacer un nuevo rostro del país a través de su trabajo, sus letras, su danza, su plástica en este caso. Hay una interpretación en esa obra de la urbanidad del país también, en la que te involucras tú. Hay muchísima poesía, obviamente, en esta manifestación pictórica. ¿Cuál es el mensaje que tratas de transmitir, Renacho? Fíjate que cuando empecé a conceptualizar la idea de retaguardia, ¿por qué retaguardia? O sea, si la vanguardia es hacer cosas sin sentido, cosas romper, ¿no? ¿Ah? La vanguardia es romper, es abrir. Exacto, pero por eso te digo, pero si la vanguardia contemporánea de El Salvador es hacer cosas sin sentido, cosas que no tienen búsqueda,
no soy parte de esa vanguardia, ¿entendés? Entonces se me ocurrió la idea de hacer un poema de amor a la academia y regresar al origen, volver al punto de origen, y el origen es la academia. Entonces decidí irme a la retaguardia, ¿entendés? Como proponer ahí, y a manera de chiste, estaba un día caminando por San Salvador buscando un libro, ya sabes, mi fetiche por los libros usados, y a todos los lugares que encontré siempre me encontré lo que la gente que te vende estos libros denomina clásico, Sófocles, la Olla, la Suegra, Edipo Rey, Prometeo, o sea, toda esta literatura que consumimos en el sistema educativo, pero que como no tenemos la capacidad literaria en ese momento de analizarlo, solo nos alejamos de él. Y me di cuenta que el 60% de libros, sin temor a equivocarme, que venden ahí son los clásicos. Entonces fue un chiste decir, los clásicos cómo invaden San Salvador, siempre están ahí, nadie los conoce, pero entras a un lugar y ahí está Electra, pues no sé si me doy a explicar con lo que te quiero decir. Y ahí nació mi idea de poner a estos personajes clásicos, entre comillas, ¿me entiendes? Desde la idea de Europa, clásicos en San Salvador, y que San Salvador fuera la puesta en escena. Si te das cuenta, San Salvador es el gran autor o el gran personaje donde sucede toda esta serie. Sí, es rescatar a personajes como el Quijote, Dante, los faunos, obviamente, de las fábulas, Virgilio, Edipo, pero hay un personaje que también, al igual que la ciudad, está marcado dentro de esta propuesta, y son vos. Obviamente hay una visión y hay una fusión entre el sujeto, en este caso obviamente el artista, la ciudad y la interpretación de todo este valor artístico de carácter universal, Renacho. Fíjate que cuando ves la obra en su conjunto, podría pecar de tener una lectura ególatra, ¿me entendés? No me da miedo hablar de ese fenómeno, y cuando digo podría pecar, porque si te quedas con una lectura a la prima, o sea, solo de pasada, sacas esa conclusión, pero cuando como espectador haces una minería simbólica y entras a recorrer el cuadro conmigo, te das cuenta que hay todo un ecosistema generado a manera de símbolos, y que pueden generar un montón de lecturas a partir de lo que el espectador entienda o defina como realidad. Son como pequeños catalizadores que detonan de una o de otra manera el cuadro y hacen que el espectador juegue conmigo. Me siento como que si soy partícipe de este juego, ¿entendés? Como hablamos ahora en el momento que puedes tener 7 fotos de perfil en tu teléfono o en tus redes sociales. Entonces se me ocurrió que una forma de abordar esos avatares, ¿por qué no hacerlo desde la óptica del pintor? ¿Me entendés? Como el pintor retrata la realidad, y ya te he dicho miles de veces, yo no me considero un artista, me considero un creador, me considero un pintor de oficio. Entonces quería marcar una carta de amor para el futuro, para que la gente vea cómo veía mi obra yo en este momento, en esta época de penumbra, en esta época de política barata, en esta época de arte como que si fueran hamburguesas rápidas. Como es necesario un tipo de obra que, en vez de pretender dar todas las respuestas, genere preguntas. Renacho, ¿es crítica o autocrítica en alguna manera? Ambas. ¿Por qué? Porque es la única forma de salir de este círculo de comodidad que nos rodea a todos los creadores, hombres y mujeres. Es necesario que abracemos nuestra obra y que nuestra obra sea una antorcha. ¿De cuántas piezas está compuesta Retaguardia 2.0? Fíjate que originalmente Retaguardia, que fue expuesta, las chicas del Azoro me abrieron para
el año pasado para cerrar con ellas en noviembre, era de 11. Lastimosamente me compraron una, y digo lastimosamente. Enhorabuena. Era lastimosamente porque ya no la tengo, entonces se la llevaron lejos, y que es una de mis favoritas porque el autorretrato es disfrazado de Frida, ¿me entiendes? Entonces era como muy ambivalente la lectura, muy llena de catalizadores, pero la que voy a montar en la pinacoteca son 10. Además incluí un tríptico en grafito que se llama Dios, Unión y Libertad, que tiene mucho que ver con algo que he estado construyendo. Vos conocés mucho mis fantasmas y héroes con los que me suelo enfrentar dentro de mi obra, pero también esta exposición no solo es, me aterra la idea de entrar a un lugar y empezar a ver los cuadros como que si fuera una iglesia, esa postura que reduce al espectador a un simple espectador. Entonces decidí jugar y voy a hacer no una instalación, sino que una extensión de mi obra, y empecé a hacer como hay un cuadro que tiene una piñata, pues entonces está la piñata. Recreé también diversos elementos de la exposición para que el espectador, hombre o mujer, pueda jugar conmigo dentro del cuadro, pueda generar otro tipo de lecturas que sea más participativo, más lúdico, si lo queremos llamar o definir de alguna forma. Es muy lúdico. Yo que conozco la obra de Renacho y he tenido oportunidad de ver algunas de las imágenes, y esto se lo comento a la audiencia, puedo ver muchísimos símbolos pero muy nacionales, enormemente críticos e interesantes, porque realmente es una propuesta, y valga quizás el uso del símil, es decir, es una puesta en escena totalmente contemporánea, pero también de un San Salvador que poquito a poco ya empieza a desaparecer. Un San Salvador que va quedando, al menos algunos de esos edificios, símbolos que están retratados de la ciudad, parece que fueran cayendo en una etapa o hacia un principio de la ruina. Y me refiero a la ruina, es decir, hacia el fenómeno obsoleto de los edificios, pero también de personajes que poco a poco, algunos o cobran protagonismo u otros van prácticamente en una posición de salida, como que si se tratara de dejar plasmado, obviamente, el símbolo de esta época, y en eso se parece muchísimo al fenómeno de la poesía. Por eso este programa es un programa cultural, y hablamos de literatura, teatro o ahora de pintura, por los símbolos principalmente, tal y como tú los decías. A mí me encanta muchísimo algunas de las pinturas. Hay una en la que hay algunas alegorías al sombrerero loco, el San Salvador, la interpretación por los títeres y los símbolos. A mí me parece enormemente lúdica, divertida, pero también bastante ácida, Renacho. Muy típico de tu obra. Gracias. Fíjate que creo que esa serie me permitió abordar otro tipo de temas o subtemas que no podría abordar como en mi obra anterior a esta. Este es como un parteaguas dentro de mi trabajo, dentro de mi obra, que es tan personal, pero me permite hablar de los feminicidios, me permite hablar de la migración, me permite hablar de la gentrificación, que son fenómenos que suceden dentro de la ciudad, pero que ahora que se maquilla, ¿me entendés?, de alguna o de otra forma, y que desde el momento que los centros históricos se vuelven una moda, también hay otras subtramas sociales que siempre están ahí, y espero que la gente las pueda ver. Espero que la gente, ahorita me siento como uno de los enanitos de Blancanieves, perdón por la imagen tan burda, pero que estoy diciéndoles, vamos a la minería, enfrentémonos a hablar de la estética de las remesas y otro tipo de estéticas que confabulan para construir lo que nosotros entendemos por modernidad. Querramos o no querramos, siempre va a estar ahí. Y me alegra que esté dentro de la Pinacoteca Roque Dalton, no solo por lo que implica la lectura, sino porque la gente lo puede ir a ver. Mi temor, en la primera vez que lo monté, incluso lo monté una exposición de un día, ¿me entendés? Como 2 días, perdón. Y ahora va a estar 2 semanas, vuelvo y reitero, hago la invitación para las personas que nos están escuchando,
que se den una vuelta. O sea, no está de más de pronto enfrentarnos a esa cara que es tan difícil de ver, que está en nosotros. Renacho, ¿y qué es lo que estás haciendo? Hablabas de tu trabajo, pero ¿qué es lo que estás haciendo, Renacho, hoy por hoy? ¿Qué podemos esperar después de esta presentación? Fíjate que después de esta muestra, el 3 de mayo tengo otra exposición en la Alianza Francesa. Entonces todos sabemos que el 3 de mayo es el Día de la Cruz, ¿verdad? Sí. Y que sincréticamente también es el día de Chipetotec. Entonces estoy trabajando ese mestizaje entre la colonia y entre lo precolombino, esas dos fuerzas que compiten en una lucha dialéctica para crear lo que somos nosotros, ¿verdad? Incluso voy a estar regalando dibujos y poemas, porque quiero que haya siempre esa idea de ir a adorar la cruz para obtener algo, pero que esta vez, en vez de que sea alimento para el cuerpo, que sea alimento para el alma. Fíjate que a mí una de las cosas que me alegra muchísimo, y lo decía al inicio de la entrevista, es de que la exposición va a estar obviamente en la Pinacoteca Roque Dalton, pero finaliza el 17 de mayo. Y el 14 de mayo se celebra el Día Nacional de la Poesía, que es un homenaje obviamente a Roque Dalton, lo cual es un muy buen augurio. Un buen augurio, y me gusta muchísimo. Renacho, te agradezco muchísimo estos minutos que nos has brindado a Poéticamente y a Punto 105 para poder participar en este programa, que también es tu programa y es el programa de todos los artistas salvadoreños y todos los poetas. Gracias, pues, gracias, y que sigan existiendo este tipo de oasis, lo que te decía hace rato. Es necesario que todos y todas seamos luz en estas épocas de penumbra. Muchísimas gracias, Renacho. Un abrazo.